Saludarlos nuevamente, doctor Pedro Ramos Contreras, desde Monterrey, Nuevo León, México. Agradeciendo de antemano, obviamente, la invitación para este programa de Telesalud en Honduras, deseándoles el mejor de los éxitos. Comparto mi pantalla para hacer la presentación de este tema que ahora me toca presentar. Como hemos referido anteriormente, este tema lo desarrollo ahora en el mes de septiembre 2020 y agradeciendo nuevamente a Comsalud, Facultad de Ciencias Médicas de Honduras, a la Unión Europea y a la Secretaría de Salud de Honduras. Obviamente a Telesan por su confianza y su invitación a este gran proyecto, y los felicito nuevamente. Y pues recordando brevemente y ya más rápido nuestros áreas de servicio médico, nuestro enfoque en telemedicina, telesalud, salud digital desde hace 20 años. Y hemos tenido algunas incursiones en diferentes áreas de publicaciones que mostraré brevemente. Entonces, reitero, estamos ubicados en Monterrey, muy cercanos a Estados Unidos. Hay 3 ciudades relevantes en nuestro país, que es México, Guadalajara, Monterrey. Mucha gente cercana al sur de México, al sureste de México, visita Cancún, toda la Riviera Maya, la península de Yucatán. Estamos muy cercanos a nuestros hermanos de Honduras, Guatemala, y a quienes les agradecemos muchísimo su confianza, donde hemos estado ahí previamente dando conferencias. El tema que me corresponde desarrollar brevemente o platicar con ustedes es el tipo de teleasistencia, las formas de atención médica a distancia y las prácticas en telesalud. Y básicamente quiero darles a conocer que hemos estado precisamente trabajando en diferentes marcos regulatorios en telesalud. Esto fue en el 2015 del CNTEC, secretario de Salud de México, pero avalados por la OPS, por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Estado de Jalisco, CNTEC, Secretarías de Salud de México. Y este marco regulatorio es de mucho interés por el hecho de que de ahí partimos para dar normativas, dar regulaciones, dar sugerencias, dar conceptos éticos para facilitar la aplicación de la atención médica a distancia. Y en base a esto, son las sugerencias que a continuación les presentaré, para que en la medida de lo que sea de su utilidad, puedan aplicarse, tropicalizarse o homologarse de acuerdo a cada situación particular en cada país. Hemos hecho algunas incursiones en otras áreas también de la atención médica, pero hemos recibido en nuestro hospital, donde hemos realizado telemedicina y telesalud, certificado de mejores prácticas en telesalud por todos los ministerios de salud de aquí de Latinoamérica, y en todos los ministerios, y también por la OPS, la CEPAL, Banco Interamericano, ATALAC, que es una parte de ATA, de American Telemedicine Association. Perdón. Y hemos estado también trabajando en el Journal de Telemedicine and Telecare de Estados Unidos, los cuales es un journal bastante prestigioso. Estamos muy contentos de formar parte del consejo editorial, dado que hay gente de Australia, de Estados Unidos, de Noruega, de Italia, y solo estamos 2 latinos en esta revista. Está la doctora Giselle Ricur de Argentina, y estamos aquí nosotros de Monterrey, México. El Journal de Telemedicine and Telecare. Pero participamos en una serie de programas de capacitaciones, de normativas, y es de nuestro gran interés el poderles compartir las conclusiones prácticamente de lo que hemos estado visualizando, lo que hemos estado recibiendo durante estos 20 años, y tratarlos de
de llevar hacia el mejor camino en base a la experiencia que hemos tenido. Aquí precisamente se ve Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en los cuales es un área, el CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, donde esta comisión se encarga de analizar cualquier tipo de queja o alguna situación que el paciente no se haya sentido de una manera, atendido de una manera satisfactoria en cuanto a la forma y al fondo de la atención. Y por eso en este tipo de capacitaciones hemos participado diferentes gentes como el doctor y expertos muy importantes como el doctor Javier Carnicero de España, Adrián Pacheco de CNTEC. Nosotros estamos ahí participando y nos ha dado mucho gusto compartir experiencias para que el menor número de casos lleguen a requerirse de presentarse en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Ahí se dilucida si hubo alguna una malpráctica en el ejercicio de la salud, tanto presencial, de la atención médica presencial como telemedicina. En nuestro país, hasta la fecha que tengamos conocimiento, no tenemos el conocimiento de problemas derivados de una atención médica a distancia que haya tenido una relevancia en su problema diagnóstico, consecuencias realmente desagradables. No tenemos reportes relacionados básicamente a ello. Hemos incursionado en ciertas áreas también de publicaciones en áreas escritas, como maestros del tecnológico. Hemos trabajado, hemos desarrollado esto como pediatra, hemos trabajado en estas publicaciones, hemos tenido experiencias de manera personal y familiar en la atención a un familiar muy cercano, donde estuvo hospitalizado, estuvo en cuidados en casa por 11 años y donde de ahí las experiencias que vivimos nos hizo escribir este libro de la tercera edad, hacia allá vamos todos. Los dos están avalados por el Tecnológico de Monterrey. También hemos participado en otros trabajos como el paciente pediátrico grave, como coordinador de colaboradores de Nuevo León, tanto como nefrólogo pediatra y del Hospital San José. He sido presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Y hemos incursionado también en las publicaciones, como les mencionaba en otra presentación, la revista de Salud México, que generamos varios números y posteriormente la delegamos a CNTEC. Pero también el punto de mayor interés es el hecho de referir lo que comentamos en una ocasión previa, donde cada vez debemos de estar más informados, más bien orientados en cómo la transformación digital va a marcar el sector de salud a mediano y largo plazo, no solo por la situación actual de la pandemia. Esto fue mencionado desde antes de la pandemia que estamos viviendo, en un momento en el cual ahora la explosión, la utilidad, la necesidad de utilizar telemedicina se ha multiplicado de una manera muy exponencial. Este tipo de ejercicio de la telemedicina en cuanto a su clasificación en el tiempo, en la manera de hacer telemedicina. Mencionaba por ahí en una de las primeras pláticas que comenté que puede ser en tiempo diferido, de manera sincrónica, o en tiempo real, de manera sincrónica. En tiempo diferido no hay problema sincrónica en algunas condiciones como la teleradiografía. Mencionaba entonces también que la telepatología, pueden enviarse informaciones en caso de teledermatología, pero básicamente es de mucha importancia, sobre todo las interacciones en relación, esto no a estudios de radiografía, no a estudios de patología, sino a la atención propia de los pacientes. Y nosotros manejamos aquí sobre todo en tiempo real, que sea de manera sincrónica, videoconferencia o aplicación interactiva. Son las mejores formas, pero aún así vamos a dar las variables que pueden ocurrir en tiempo real. De manera asincrónica mencionaba también algunas acciones clínicas que se han hecho, sobre todo haciendo referencia a envíos de store and forward, de resúmenes clínicos, que se siguen practicando. Hemos estado en diferentes países de Latinoamérica, pero particularmente no somos nada
consecuentes ni orientados a que se realice este tipo de atención médica en Store and Forward, enviando resúmenes clínicos sin tener la revisión del paciente y mucho menos sin poder tener una plática con el médico que lo ha estado atendiendo este caso. Dentro de las atenciones médicas a distancia, ya he comentado previamente lo que es telemedicina, y luego que telesalud engloba telemedicina, porque telesalud son las acciones médicas y otras no médicas como la teleeducación, eso engloba telesalud, y salud digital engloba prácticamente todas. En la atención médica a distancia, de acuerdo a la gráfica previa que mencionaba, hay asincrónicas y sincrónicas. Y mencionaba que dentro de las sincrónicas, que es las preferentes para la atención clínica de los pacientes, hay varias modalidades en las cuales se requiere una intermediación de otro médico y en algunas ocasiones no se requiere una intermediación de otro médico. Sin detallar mucho, pero ahorita quiero mencionarles lo que comentaba previamente. Telepatología y teleradiología pueden ser asincrónicas. Enviar unas imágenes con un diagnóstico, enviar unos reportes patológicos con un diagnóstico, perdón, en teledermatología, enviar signos o síntomas clínicos sin necesidad de un médico intermediario, puede estar solo el paciente en ese caso, pero en telepediatría de preferencia siempre es de gran necesidad que esté de preferencia no solo el familiar, sino un médico intermediario, y de ahí es que comentaré las variables de atención médica a distancia en este caso. La telemedicina, la satisfacción de telemedicina cada vez es mucho mayor. Hay algunos estudios, este no es súper reciente, pero ya hay cada vez más información acerca de muchísimos casos consultados y se revela que el 98% de esta población recomienda la salud digital y que el 76% prefiere tener acceso al cuidado de su salud en todo momento que la necesidad de tener una interacción en persona con el médico. Dentro de todas las variables, la telepediatría, que es la acción de la telemedicina en casos particulares en pediatría, y por la angustia y la frecuencia de enfermedades en muchos niños, ha llevado que el requerimiento a todas horas del pediatra haya fomentado el empleo de las tecnologías en salud, en salud para la atención de cualquier duda de que las madres a diferentes horas tengan preguntas, tengan dudas, sobre todo si es un primer niño, si es un primer hijo, para resolver cualquier cuestionamiento acerca de un potencial cuadro clínico desfavorable. Y por eso hay muchas solicitudes de consultas y atención médica que se han desarrollado a partir de la pediatría. Pero aquí vemos cómo en ocasiones tenemos a la mamá y comentando el caso con una doctora y hemos tenido varios comentarios en relación a esto. En pediatría en particular, la efectividad de telemedicina en estos casos es importante. Aproximadamente el 85% de las consultas generales de pediatría pueden ser resueltas por telemedicina. Y 93% de los casos atendidos mencionaron que escogerían un centro médico y educativo que tenga telemedicina, que tenga la posibilidad, sobre todo estamos hablando de casos en Estados Unidos en particular, que sean centros educativos que cuenten con área de enfermería, con área de atención médica, con el recurso de apoyarse con instalaciones médicas o médicos que estén a disposición para evaluación de los niños en la propia unidad escolar. Y en estos casos en particular, hablando de niños, la telemedicina reduce ausencias de enfermedades que a veces se presentan en los niños. Aquí se habla de las ventajas de ofrecer telemedicina en cuanto a que se evita el ausentismo escolar y que los padres, el 91% de los padres pudieron permanecer en el trabajo gracias a las teleconsultas. Y el 93% indicaron que si no hubieran atendido el problema por telemedicina, hubieran tenido que acudir a una sala de emergencias. Y todo se resuelve a distancia. Hay muchos apoyos que han empezado a presentarse, en particular para la atención a niños con dificultad para la canalización del área de sus venas,
y cada vez tenemos más refuerzos para ello. Pero lo más importante que es este tema es cuáles son las variables de telemedicina para la atención médica a distancia. Esto es lo más importante. En Estados Unidos hay una enorme oferta de empresas que hemos visto. Los nombres, no me gusta hacer referencia a nombres particulares, pero son plataformas donde te puedes inscribir con costos quizá no muy altos, pero para que a la hora que se ofrezca una atención médica de un cuadro respiratorio, gripal, algún dolor de cabeza, alguna molestia que requiera una variable de apoyo médico, se pueda accesar a través de esa plataforma. En ocasiones pagan mensualidades o anualidades para pertenecer a ese doctores on call, por decir algo, sin decir un nombre específico de empresa. Vamos a ponerle doctores on call. Pero ahí abren la plataforma y ven 100 o 200 médicos, algunos en verde que están disponibles, otros en rojo que no están disponibles, y están dispuestos a contestar la llamada de alguien que requiere atención médica a cierta hora de la tarde o de la noche. Cabe resaltar que la atención médica presencial también es un tanto diferente en varios países. En Estados Unidos, donde acudimos a trabajar y tenemos familia ahí, mi nieto vive allá, la atención médica personalizada después de las 2, 3 de la tarde por algún médico personal que pudieran tener, ya prácticamente es imposible obtenerla. El médico de base de los niños en general o de los pacientes adultos, el médico tratante en particular, después de las 3 o 4 de la tarde, generalmente ya no es localizable. No es localizable, tienes algún problema y hablas por urgencia a localizarlo, a buscarlo, generalmente contesta una nurse assistant o un medical assistant o un PA, un physician assistant, y ellos son los que responden. Y si es de necesidad o hay dudas, se envía a urgencias en los cuales al paciente lo va a valorar otro médico diferente al que contestó el teléfono y muy diferente al médico tratante. Y si el médico de urgencias decide que hay que hospitalizar al paciente, queda hospitalizado a nombre de otro doctor que no es el de urgencias, que no es el que contestó el teléfono y que no es el médico tratante. Acá en particular en México y quizá en toda Latinoamérica somos, no sé si poderlo llamar más cálidos, más apegados al paciente, pero a nosotros nos hablan en la tarde o en la noche y contestamos los teléfonos. Si es necesario ir a urgencias y mandar al paciente a urgencias, vamos a ver al paciente de nosotros urgencias. Si lo hospitalizamos, el paciente queda hospitalizado a nuestro nombre y nosotros lo vemos de manera diaria. Esto ocurre obviamente en el sector privado, no así tanto en el sector público, pero nuestra medicina en México es tanto pública como privada y un alto porcentaje de pacientes que aún teniendo atención de servicio médico público, acuden al servicio privado para tener una atención más rápida, más personalizada en muchos casos. Entonces, ya siendo telemedicina, puede haber una orientación médica a distancia, una teleconsulta, un telemonitoreo o segundas opiniones. Vamos a hablar en particular de cada una de estas variables, además de lo que era sincrónica y asincrónica. ¿Qué es una orientación? ¿Orientación médica a distancia es orientación médica a distancia o es una consulta médica? ¿De qué se trata esto? La orientación médica a distancia se llama orientación médica a distancia, también es una rama de la telemedicina, pero no es considerada teleconsulta porque solo hay un médico de un lado y del otro lado solo se encuentra el paciente. Es frecuente que en ocasiones nos pudieran llamar pacientes que no conocemos, como les mencionaba de las plataformas en Estados Unidos, y que si a mí me marca un paciente y me dice adulto o un paciente pediátrico, que son los que más veo, que me digan tengo cuadro respiratorio, tiene tos, tiene algo de fiebre, y si me preguntan qué tiene una bronquitis, tiene una amigdalitis, pues es orientarlo nada más. Si vemos que hay algún signo de dificultad respiratoria, pues que vaya a un hospital. Si tiene fiebre, tratar de controlarlo. Si lo vemos calmado,
el paciente tranquilo, por decirlo así, no agitado. Es muy importante aclarar que esto es solo una orientación médica y que no es una teleconsulta. El paciente debe también entenderlo que en base a la pobreza de datos clínicos que podemos obtener, sobre todo un paciente desconocido, no podemos llamarla que es realmente una teleconsulta. Hay variables en este caso que hablamos de que solo hay un médico de un lado y del otro lado solo se encuentra el paciente. En los casos, por ejemplo, de psiquiatría, en Estados Unidos es una de las áreas en las plataformas donde hay más éxito en la solicitud de pacientes de médicos de psiquiatría. El psiquiatra no requiere a un médico de apoyo para la consulta. Entonces, cuando es el paciente y el doctor en el otro lado, pero están hablando de un problema psiquiátrico, ahí sí es una teleconsulta, porque el psiquiatra no requiere un médico intermediario para oír a ese paciente. Y los psiquiatras, la telepsiquiatría, están disponibles 24/7 porque muchos pacientes prefieren, en casos de crisis de ansiedad, una crisis psicótica o una crisis de depresión, llamar al médico el 24/7, el psiquiatra les cobra bastante bien a diferentes horas y a horas normales cobra, según esto, bastante bien. Pero además, el paciente tiene a su médico a disposición el 24/7, no tiene que trasladarse y está a disposición del médico para poder recibir la atención que sea favorable. Existe un muy buen proceso en Estados Unidos acerca de la receta para el paciente y el convenio que tienen con diferentes cadenas de farmacias. Entonces el médico puede generar la receta y ser surtida por el paciente directamente en la farmacia sin necesariamente tener que presentar un documento acerca de la receta presentada por el psiquiatra. Y por eso me refiero que hay ciertas condiciones en las cuales la orientación médica se le llama orientación médica cuando no hay médico más que en un solo lado, el que está dando la atención. Si tenemos un paciente dando signos y síntomas y no lo conocemos, es difícil y hay más riesgo de tener errores diagnósticos. Por eso se llama orientar al paciente acerca de lo que debe de hacer. En esta orientación es importante mencionar que existe riesgo de tener errores diagnósticos en la orientación y por lo mismo de tratamiento, errores de tratamiento, por eso ahí viene su nombre, su nominación. Y por eso les mencionaba que las reuniones que hemos tenido de normatividad nos da gusto ir teniendo experiencia con los años para poder llegar a estas definiciones. Como prevención en algunos lugares, como en Estados Unidos, que se atreven a dar orientación médica a distancia y piensan que existe mayor riesgo que el no dejar un antibiótico a un paciente con fiebre leve o moderada, se ha visto que el número y el porcentaje de casos que reciben antibiótico por tratados a distancia, el porcentaje de casos que reciben antibióticos es mucho más alto que de manera presencial. Y se da el tratamiento como una manera de prevención, una manera de asegurarse, perdón, del médico ante la posibilidad de un proceso infeccioso que se pueda estar escapando ante la pobre exploración clínica que está dando del paciente. Pero en este caso de orientación médica a distancia podemos encontrar usos, abusos, riesgos y beneficios. Esta es una orientación médica a distancia donde está el padre con su niño dando la información a la doctora sin conocerlo realmente y bueno, da una información genérica acerca de qué se puede hacer en este caso. Obviamente tenemos la capacidad mínima que después de haber estado muchos años en hospitales, estando en guardias, en la carrera de medicina, en las residencias, pues es de esperar el poder detectar y conocer cuándo un caso es realmente grave o cuando no lo es, cuando debe de irse a un lugar o cuando puede permanecer por algunas horas más en casa sin problemas de riesgo para el seguimiento del problema. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la gente tiene acceso a los teléfonos, a los mensajes, al WhatsApp, a los iMessage? En muchas ocasiones, por cuadros muy, muy banales, por preguntas demasiado no urgentes,
empezamos a recibir exceso de mensajes solicitando diagnósticos y tratamientos con 2, 3 estornudos, sin fiebre, sin dificultad respiratoria, solo porque he estornudado, una evacuación disminuida de consistencia, preguntas por eventos nada urgentes, envío de mensajes a toda hora y sin límites. Estos son los abusos que podemos encontrar en la orientación médica a distancia. Mensajes para apoyos diagnósticos a gente que no es paciente de nosotros, y en ocasiones se considera que, pues, sobre todo en situaciones actuales, mucha gente dice, bueno, pues prefiero que me resuelvan el problema por mensaje y no tener que trasladarme, y también no tendría que pagar esa atención médica o esa orientación médica. Abusos como algunos que hemos recibido, mensajes a las 7 de la mañana, el niño amaneció con un ojo pegado, con muchas legañas, debería ser todos muy frecuentes, estornudos, y se me figura un poco calentito, ni decir si hay fiebre o no hay fiebre. Si le doy claritine, y cuánto le doy de cataflán. Y comenta, además, de una manera graciosa, por no decirlo de otra forma, anotan en el mismo mensaje, y de pasada para mí también. ¿Qué me puedo tomar? Tengo un poco de moco y estornudos. Este es el paciente pediátrico, esta es la mamá, y quizá toda la familia quiera atención médica a distancia, una orientación médica a distancia. Por eso esto ha llevado a que muchos compañeros pongan en sus teléfonos, no consulto por ninguna de las redes, ni por WhatsApp, ni por Messenger, ni por Twitter, ni por Facebook, porque lo consideran que es difícil, además, en cierta manera abusivo, y no se puede permitir un buen diagnóstico, y el riesgo es mayor en cuanto a la posibilidad de error diagnóstico. Nosotros consideramos que pudiera hacerse una orientación médica a distancia en usos más o menos específicos, cuando se ha enfocado básicamente a lo siguiente: que los pacientes ya sean conocidos, que sean de amplia frecuencia en la consulta y que estén imposibilitados para movilizarse. Si es un paciente que ya es conocido de nosotros, la familia es conocida de nosotros, son asiduos visitantes a nuestra oficina, pues los conocemos bien y sabemos las manifestaciones que tienen, y los cuadros que pueden ser severos o no severos. Pacientes conocidos, pero que se encuentren de vacaciones fuera de la ciudad, que tengan alguna eventualidad, también podemos atenderlos. Pacientes con una situación delicada, para solución urgente o apoyo inmediato para un triage y decidir si deben o no trasladarse a urgencias. Esto sí, son los usos que podemos darle a una orientación médica a distancia de pacientes que no tienen otro médico del otro lado, pero que son pacientes ya conocidos por nosotros. Y este es un ejemplo de un paciente que lo conocemos y que nos manda esta imagen. Pues indudablemente es una faringomielitis purulenta, severamente purulenta, con esta imagen que nos envió. Dimos el tratamiento y a los 2 días ya teníamos esta agradable respuesta, y el cuadro febril habría seguido. Tenemos indudablemente imágenes donde no necesitamos un médico intermediario para saber que aquí hay una luxación del tobillo y que debe estar en reposo, que podemos valorar, que quizá tomar una radiografía, o ya veríamos la evolución, pero un analgésico no requiere cosas quirúrgicas inmediatas. Es un cuadro de conjuntivitis. Tenemos llamadas para que nos preguntan, bueno, tuvo esta lesión, requiere sutura, requiere vigilancia, el aseo nada más, algún medicamento tópico, pero no es meritorio de procedimientos quirúrgicos ni de cirugías reconstructivas. Cuando el paciente en ocasiones está fuera de la ciudad y es una eventualidad, hemos presentado en ocasiones estos cuadros de un paciente de nosotros que está fuera de la ciudad, que de repente los papás dijeron, no encontramos el arete de la señora, y estaban muy ansiosos ante la posibilidad de que el niño pues lo hubiera tirado, se lo hubiera comido, y le comenté al paciente, pues mira, ¿sabes qué? No está vomitando, no tiene dolor abdominal, no hay nada. Bueno, pero sí me interesa que en el lugar cercano que tengas, toma una radiografía de abdomen y me avisas. Y le tomó una radiografía de abdomen, él está teniendo aquí la radiografía, me la envía, y aquí está el arete de la mamá. Y le digo, bueno, mira, si este arete realmente le dijiste a tu esposa que es de gran valor, pues cada vez que evacúe, checa la evacuación para que recuperes el arete. En este nivel, obviamente ya pasó estómago, ya pasó las áreas más estrechas y lo va a eliminar. Si el arete realmente no tiene un gran valor y no dijiste otra cosa acerca de ello,
pues puedes no estar revisando cada evacuación, pero te va a una radiografía en dos días, 3 días, para ver si ya se ha eliminado completamente. ¿Qué es la teleconsulta? Esta ya es teleconsulta, no es orientación médica a distancia. La orientación médica a distancia, como referimos, es que haya el paciente solo de un lado y el médico del otro lado. No hay dos médicos en ambos sitios. En la teleconsulta consiste en el intercambio de información especializada entre los médicos y o especialistas sobre opiniones o conocimientos de un determinado tema. Para que sea considerada teleconsulta, tiene que haber un doctor de cada lado de la videollamada. Esto es muy importante y esto da muchos más beneficios. Es el intercambio de información especializada entre médicos y o especialistas sobre opiniones o conocimientos de un determinado tema. Y esto lo vemos, como ya habíamos mencionado aquí, la teleconsulta en nuestra área particular. La repito la imagen porque es la teleconsulta que damos en nuestras salas de telemedicina. Y se está dando toda la información, toda la información clínica, datos clínicos. En ocasiones, obviamente, también nos envían los resultados del laboratorio, nos mandan imágenes de diagnóstico y la atención es muy diferente porque aquí ya se le checó a la paciente. Nosotros, con los datos del laboratorio, con los datos de rayos X, podemos establecer el diagnóstico, un tratamiento, y en ese caso el médico que está en el lado de la paciente genera la receta y anotamos en ambos lados el seguimiento en el expediente clínico electrónico, que es interoperable. Y con la teleconsulta, el 80% de las consultas por telemedicina, o sea, en la teleconsulta resuelven el problema médico del paciente y no requieren traslado a las unidades de segundo o tercer nivel. Cuando mencionamos de la satisfacción de los pacientes a través de la telemedicina, cuando los podemos evaluar, cuando hicimos ese estudio de 66 casos, nosotros hemos comprobado a través de miles de casos que el 80 al 83% de todas las consultas que se piden a los especialistas se resuelven por intermedio de atención médica a distancia de las teleconsultas. Y de esa forma, el ahorro en traslados, el ahorro en muchísimos casos que tengan que viajar, que tengan que estar esperando las citas, tener tiempos de espera larguísimos, hacen que el beneficio de la atención médica a distancia, de la teleconsulta, de la telemedicina sea extremadamente favorable. Iniciamos esto con pacientes de primera cita, de la primera consulta, pero luego ya los médicos lo que han hecho de una manera muy ética, empiezan a conocer y a familiarizarse con el programa, y pacientes que ya son de seguimiento para ellos le dicen que usted es foráneo, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? No saque la cita para que venga acá, saque la cita en su lugar rural, ahí tienen equipo de telemedicina, y saque una cita conmigo y yo lo veo a distancia, no necesita trasladarse hasta acá. Y esto es muy, muy favorable. Y el telemonitoreo es una variable de una teleconsulta, pero es específicamente con pacientes. No necesitamos dos médicos porque es el monitoreo de pacientes crónicos ya conocidos, de pacientes con problemas de tiempo, que en casos particulares que yo veo de trasplante renal, que hemos trasplantado, de síndrome nefrótico, de litiasis renal, de acidosis tubular renal, de diferentes problemas, ya son conocidos. Los de trasplante que están en lugares distantes, los conocemos, y muchos pacientes con enfermedades crónicas se conocen extraordinariamente bien ellos, conocen su problema bastante bien, síndrome nefrótico, los pacientes trasplantados que han estado pasando por situaciones y etapas difíciles, conocen muy bien sus cuadros, de tal suerte que cuando uno habla con ellos ya saben si tienen edema, si están hinchados, si la orina es turbia, si han aumentado de peso, se conocen bastante bien. Y de esta forma es una variable que puede ser en pediatría o en adultos también, sobre todo en las especialidades de las mismas. Pacientes como con enfermedades crónicas, renales, yo hablo en particular por nefrología, donde la familia conoce muy bien la enfermedad. A nivel público, incluso en empresas de atención de salud a distancia, se trata de un equipo de telemonitoreo de salud que permite controlar al paciente desde su casa con exámenes rutinarios. Entonces ya se conoce al paciente y solo manda los resultados del laboratorio, los conocemos, ellos se conocen y es fácil atenderlos. Este es el caso de una paciente trasplantada
que aquí está su mamá, aquí estamos nosotros haciendo la teleconsulta y la paciente muy contenta que nos dice, doctor, pues me ahorró 4 horas de viaje y ajustamos medicación, bajamos inmunosupresión en casos de que todo esté bien, como fue en el caso de esta paciente. Y hay casos que, como en el caso de ella, tienen ya más de 15 años de trasplante en excelentes condiciones, excelentes condiciones clínicas. Y también el telemonitoreo son pacientes para pacientes, por ejemplo, hospitalizados en cuidados intensivos. Aquí es un paciente que tenemos con pulmón húmedo, con retención de líquido pulmonar. Estamos viendo la placa y que recibimos la imagen. Aquí está el tubo endotraqueal que tenían en ese caso y que estaban nada más soportándolo tantito. Tenemos otro tubo nasogástrico y las imágenes radiográficas para la evaluación bien del paciente. Este resultado fue muy favorable, el paciente le fue bastante bien. También hacemos un telemonitoreo para diferentes procedimientos. Es un paciente que tenía una lesión severa en motocicleta. En los motociclistas hay 2 tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Y ahí a este paciente le sugerían un colgajo, nosotros sugerimos que no era necesario un colgajo, ya lo habían maltratado demasiado, y procedimos a hacer un injerto de piel, y aquí lo checamos, después fue a urgencias, y nos mandaron la fotografía de cómo seguía el paciente con el injerto en excelentes condiciones generales. Ya las segundas opiniones es cuando casos especializados, un médico de manera específica se solicita a algunos especialistas o a un especialista muy calificado, se les solicita su impresión diagnóstica, las sugerencias clínicas, las sugerencias de tratamiento por dificultades diagnósticas en problemas de salud pública o dudas diagnósticas en casos particulares. Esto lo hemos trabajado bastante bien. En este caso aquí vemos, era particularmente en Costa Rica. Estos médicos especialistas son del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que manejaron muy atinadamente el cuadro de H1N1, de H1N1, que ocurrió hace 10 años, y que después hubo unos brotes al 2-3 años después en Costa Rica, y que el problema fue que no era H1N1, sino era H3N2. Aquí estamos nosotros participando en el enlace para estas segundas opiniones, y no estaban manejando en particular en ese momento Tamiflu, el Tamivir, para estos casos, y tenía una mortalidad muy elevada. Tuvimos la oportunidad de que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, estableció una donación, y aquí, como aquí lo maneja el Hospital San Carlos de Costa Rica, con cariño para el personal del INER, por su valiosa colaboración en el evento recién pasado de H1N1 que afectó a nuestro país en diciembre, y esto nos lo enviaron en enero del 2016. Y la telemedicina se utiliza también como variables de telemonitoreo, de orientación médica a distancia, de teleconsulta, la telemedicina para atención de urgencias sanitarias y desastres naturales. Y esto fue recibido por el señor embajador de México en Costa Rica y nos llenó de mucho orgullo, fuimos invitados y estuvimos por ahí. Y aquí estamos discutiendo casos de trasplante renal de una manera importante y generalizada. Y la aplicación de la telemedicina, pues son múltiples, todas esas acciones de orientación médica a distancia, de teleconsulta, de telemonitoreo, de segundas opiniones, pues van abarcando a todas las áreas donde se puede aplicar en pediatría, cardiología, psicología, neurología, oftalmología, otorrino, en muchas áreas con diferentes equipos médicos, en áreas ya particulares, áreas rurales, en áreas militares, en teleminería, en sistemas escolares, las unidades médicas móviles, en los home cares, donde precisamente en esta época de coronavirus ha habido una mortalidad elevada y tiene que haber un test muy importante para evitar más contagios en esas unidades. Y tenemos en lugares remotos unas variables de atención como estas unidades médicas móviles que les mencionaba, que tienen atención satelital, que es muy difícil tener enlaces de fibra óptica para telecomunicación y se utilizan unidades satelitales.
que van recorriendo las áreas rurales que son de muy difícil orografía e hidrografía para poder tener enlaces dedicados y enlaces de fibra óptica. Y en base a lo anterior, pues podemos resumir que todos estos pacientes estamos ya en el siglo XXI, por lo tanto no debemos quedarnos en épocas atrasadas de las cavernas, y los pacientes del siglo XXI requieren médicos que seamos del siglo XXI precisamente. Y como todo avanza, todo va muy aceleradamente, finalmente nuevamente comentaré, como lo he referido siempre, que adoro a mi nieto. Mi nieto sigue creciendo aceleradamente, y aquí, con su compañera del kinder, está precisamente en un evento acompañándola, y como una manera súper caballerosa, como lo ha aprendido de su abuelo, pues procede a cuidarla lo más que puede y que no se la vayan a robar de alguna forma por ahí. Y les agradezco muchísimo la confianza, la disposición, la invitación, indudablemente estamos para apoyarlos. Si en algo más podemos servirlos, si el proyecto de telesalud en Honduras sigue creciendo y podemos compartir, sumar esfuerzos, ideas, trabajo conjunto, estamos para servir. Muchísimas gracias a todo el pueblo de Honduras, y estamos indudablemente para servirles. Gracias nuevamente. Y si hay algún punto más que podamos, que se quiera discutir, que se quiera trabajar, pues con todísimo gusto lo podemos platicar, reunirnos, a tener alguna reunión, una mesa redonda, si desarrollan luego ya cuando esta época pase, y algún congreso, alguna reunión, tanto presencial como virtual, apoyaremos en todo lo posible para que, para que el programa en Honduras sea del todo exitoso. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego.